Un amoroso abrazo para todos ustedes en el nombre del Señor. Y hoy continuamos con nuestro estudio, que es la parte número 12, pero es la segunda parte del tema Los 7 enemigos del creyente. Y vamos a continuar en la reunión anterior, en nuestra plática anterior, hablamos de los hititas y de los jerjeseos. Básicamente hablamos sobre el temor y sobre la mundanalidad. Pero hoy vamos a continuar estudiando los 5 siguientes puntos que tienen que ver con el llamado que Dios nos está haciendo. Y permítanme, nuestra lectura va a ser la misma en Deuteronomio 7, solo que no lo voy a leer completo, sino la primera parte. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar a tomarla y haya expulsado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores que tú y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios hará que estén bajo tu dominio y las derrotarás destruyéndolas del todo. Me voy a quedar hasta aquí y entonces creo que debemos entrar hoy al análisis de los 5 restantes, porque tienen que ver con asuntos de carácter. Yo les decía que este es un punto que nosotros debemos conocer muy bien, porque tiene que tratar con los problemas que nosotros enfrentamos cotidianamente. Y lo que enfrentamos cotidianamente es muy importante, porque un pequeño tropiezo puede llevarnos a un tremendo golpe. Hoy vamos a estudiar en primer lugar a los amorreos. La palabra amorreo en el hebreo significa orgulloso, amargado, rebelde, montañés. Qué curioso que el nombre tenga esas referencias, porque entonces estamos hablando de un pueblo cuyo fundamento es el orgullo, es la rebelión y otro tipo de cosas. Entonces, el principal enemigo del creyente, del cristiano, es el orgullo. Definitivamente lo entendemos. Es un espíritu de orgullo. Y los amorreos representan eso porque eran gente rebelde y gente que vivía en altas montañas y siempre se sintieron los mejores que todos. El espíritu de orgullo refleja muchos aspectos básicos, pero principalmente, si nosotros vemos el espíritu de orgullo de Luzbel, cuando se nos narra en la Biblia a nosotros la historia de Luzbel, se ve que estaba en el cielo y era alguien que Dios había apartado para adorarle. Y resulta que Luzbel se empieza a sentir y a creer mejor que Dios. Y entonces pensó en que él debiera tener un trono más alto que el de Dios. El orgullo. Yo soy mejor que Dios. Yo soy mejor que los demás. Si ustedes me oyen esto, estas palabras son muy comunes. Yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que el otro. Este es mejor que los demás. Nosotros siempre estamos viendo situaciones de orgullo. Y hay un problema muy, muy serio cuando tratamos el tema del orgullo, porque entendemos claramente que la Biblia dice que Dios se opone a los orgullosos, pero exalta a los humildes. Así que déjenme poner esto. Para poder derrotar al orgullo hay necesidad de aprender a ser humildes. Yo estoy convencido de que la humildad no viene simplemente porque nosotros queremos ser humildes. En el corazón del hombre hay una naturaleza orgullosa muy fuerte. Y si a la naturaleza del orgullo le agregamos espíritus de orgullo, entonces tenemos un problema bastante grave de la situación humana. Pero quiero tocar algunas cosas. Déjenme utilizar un ejemplo. El rey
Yo lo voy a poner el más terrible y perverso de todos los reyes de Judá fue Manasés. Reinó durante 55 años y se dedicó a hacer lo malo toda su vida. Ahora déjenme decirles esto. El tipo metió en el templo un montón de ídolos. Hicieron sacrificios. Metió la prostitución sagrada o religiosa de los pueblos vecinos. Utilizó toda clase de perversidad que ustedes se puedan imaginar. Durante todos los años de su vida hizo eso, pero viene Dios y hace que lo capturen y se lo llevan exiliado y lo torturan y quién sabe qué más cosas le hacen. Pero regresa diferente. No hubo muchos cambios porque ya no vivió mucho tiempo, fueron unos cuantos meses y murió. Pero déjenme decirles esto. ¿Qué es lo que el hombre necesita para cambiar su orgullo en humildad? Y yo voy a utilizar una palabra importante. Se necesita el quebrantamiento. Cuando hablo de quebrantamiento, estoy hablando de que una persona orgullosa va a necesitar llegar a las situaciones más difíciles de la vida hasta el punto en que se encuentren que ya no encuentran nada en su fuerza personal para salir adelante y entonces empiece a humillarse. Un caso similar lo tenemos en el hijo pródigo. Él se fue muy orgulloso, tengo todo el dinero de papá, voy a gastarlo como me dé la gana, pero de repente, ¡pum!, empieza a llegar el quebrantamiento. ¿Cómo llega el quebrantamiento? Cuando finalmente, después de todo lo que tenía, con tal de comer algo, consiguió un trabajo de apacentar cerdos. Ustedes saben que para el israelita el cerdo es un animal inmundo. Y lo peor que le puede pasar a alguien es estar entre los cerdos. Y dice la Biblia que tenía tanta hambre que quería comerse las algarrobas que comían los cerdos. Ese es el quebrantamiento de su corazón. Y en ese momento él dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre hay mucho. Y yo aquí no tengo nada. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a volver. Le pediré perdón a mi padre y le diré he pecado contra Dios y contra ti. Cuando regresó el padre lo recibió con un gran abrazo. Para la humildad se necesita un quebrantamiento. Ojalá que no fuera eso igual en todos. Pero yo me imagino que el hijo pródigo no hubiera cambiado si a la mitad de su perdición se regresa o hace otra cosa y no cae en el chiquero. Entonces nosotros tenemos que entender que el problema del amorreo, es decir, el orgulloso, es que necesita un quebrantamiento para poder cambiar. Dice la primera epístola de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es decir, orgullo, no provienen del Padre, sino del mundo. Déjenme decir algo, el orgullo no es algo que Dios nos da. Yo no puedo sentirme orgulloso porque soy mejor que otros, o porque predico mejor que otros, o que hago las cosas mejor que otros. Yo simplemente cumplo con lo que Dios me ha mandado sin estarme comparando. Las comparaciones pueden ser fruto de orgullo. Y entonces una de las cosas que Dios nos llama a nosotros es que es altamente peligroso exaltarnos a nosotros en un puesto de honor. Incluso a veces es más peligroso estar en puestos de honor porque toda la gente lo exalta a uno. Y uno tiene que saber humillarse constantemente aunque le estén diciendo toda clase de bellezas. Uno sabe que delante de Dios no es más que nadie. Lo único que tiene son dones diferentes,
pero la grandeza es igual en todos los seres humanos. Entonces es importante que nosotros tengamos un lugar de honor, pero no para nosotros, sino para Dios. Dios es el grande, nosotros somos los pequeños. Nuestra vida es una vida que debe sujetarse a Dios, porque conociendo nuestra pequeñez y nuestra humildad, nos humillamos delante de Dios para reconocer que Él todo lo puede y nosotros no. Entonces, es importante que nosotros sepamos eso. El libro de Proverbios 29-23 dice, el orgulloso será dañado, pero el humilde será enaltecido. Yo creo que es importante que nosotros entendamos esto, porque el verdadero guerrero de Dios debe ser en primer lugar una persona sencilla y humilde. Alguien que esté dispuesto a decirle, Señor, estoy a tus órdenes, haré todo lo que tú quieras, estoy dispuesto a que tú hagas todo lo que quieras. Yo simplemente te obedezco. Yo no mando, tú mandas. Cuando nosotros vemos eso, entonces nuestra vida cambia. Tenemos que vencer el orgullo. Fíjense ustedes que son cosas que nosotros tenemos que aprender de una manera completa. Pero permítame seguir adelante porque el tiempo avanza. Los cananeos. Los cananeos eran mercaderes, principalmente conocidos por la habilidad de negociar y de poseer riquezas. Por esta razón, el cananeo representa o simboliza el materialismo de este mundo. Todo el aspecto económico exagerado. Este es un gran enemigo de la iglesia. No estoy diciendo que el hacer dinero o tener dinero es malo. Estoy diciendo que el materialismo se basa en un principio que llamamos codicia. El que tiene quiere más y quiere más y quiere más. Y este es un problema muy severo, no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. La razón principal de este mundo en el que nosotros vivimos es que vivimos en un mundo de oferta y demanda. ¿Cómo le llaman la mayoría? Nos vuelven compradores impulsivos. Quieren que nosotros poseamos todas las cosas. Se le llama consumismo. Fíjense ustedes que cuando la situación está mala, entonces empiezan a regalar dinero a las personas para que gasten. El materialismo es la fuente de muchas bases económicas. Y entonces nosotros vemos que el punto aquí es tener y tener y tener más y tener más. Yo creo que Dios nos habla a nosotros de que tiene un plan especial para sus hijos. El plan de la posesión, el deseo de poseer las cosas llega casi a punto de lujuria. Y eso nos lleva a nosotros a una posición sumamente complicada. Nos volvemos tan materialistas que queremos todas las cosas que salen. Queremos el teléfono que es el mejor, queremos el vehículo que es el último modelo, pero no solo cualquier modelo, sino el más caro y el más prestigioso. Queremos tener la casa más bonita, queremos tener los mejores muebles, queremos tenerlo todo lo mejor. Creo que tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios y aceptar lo que Dios nos da, porque cuando aceptamos lo que Dios nos da, Él nos va a bendecir más y más. Creo que es importante entonces que recordemos aquellas palabras de Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les van a ser añadidas. Es Mateo 6:33. Creo que es importante que nosotros miremos eso. Las riquezas Dios las da, pero no las da por lujuria o por deseo materialista de tener cosas. Dios nos la da por bendición. Nos la añade porque buscamos a Dios primero. Dios es el primero y Él se encarga de proveernos. Qué importante es que nosotros miremos esto. Yo creo que el materialismo es un espíritu de seducción
que lleva a la ruina a muchas personas porque empiezan a gastar y a gastar y a gastar y finalmente gastan más de lo que ganan. Es una filosofía de querer estar teniendo para tener, estar comprando, estar haciendo cosas. Dios no nos llamó a eso, sino a confiar en Él y darnos cuenta de que Él es el que se encarga de todas las cosas. Déjenme pasar al quinto punto. Los fereceos. La palabra fereceos significa abiertos o ciudad sin muros. Cuando hablamos de algo que no tiene muros, estamos hablando de que está abierto, que no tiene protección. Y entonces son dispuestos para aceptar todo lo que venga. Y podemos decir que la situación de los fereceos se basa en una moral ligera o la inmoralidad. La inmoralidad es un problema muy serio que se mueve en nuestro mundo y poco a poco la inmoralidad se va metiendo. Yo digo que hay cosas inmorales básicamente en nuestro mundo que pretenden ser la norma. Por decirles algo, hoy hay una lucha en llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Están tratando de enseñarnos a nosotros que los matrimonios homosexuales son lo correcto. Están tratando de enseñarnos que el aborto, matar a los bebés es correcto. Pero tiene una palabra muy clave, son asesinatos. Y por el otro lado, es un pecado totalmente inmoral el aspecto de la homosexualidad. Entonces, nosotros miramos que hay una situación muy compleja. Dentro de la inmoralidad entra toda la problemática sexual. La problemática sexual en nuestro mundo se ha vuelto libertinaje. Y eso entonces nos lleva a nosotros a que no hay protección en nuestra vida. El hombre le falta a su mujer, la mujer le falta al hombre, todos están haciendo toda clase de barbaridades y inmoralidades y daños, están tratando de destruir todos los principios éticos de nuestra sociedad. Incluso los filósofos modernos están diciendo que la moralidad cristiana es algo obsoleto que ya no se debe tomar en cuenta. Déjenme decirles, si no tomamos en cuenta la verdad de Dios, entonces simplemente llevamos la humanidad a un caos total. Y eso es lo que el diablo quiere, destruir toda la humanidad. Él es el padre de mentira, el que lleva a la muerte y al daño a todas las personas. Así que reconozcamos que todo el que comete pecado destruye su alma y destruye su comunión con Dios. El pecado es un rompimiento de la relación con Dios. Entonces tenemos que aprender a guardarnos, a hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que es importante que cuando vemos eso, enseñémosle a nuestra conciencia los principios éticos de Dios. Y entonces nuestra conciencia nos guiará juntamente con el Espíritu Santo a hacer lo correcto. Pero nuestra conciencia actúa automáticamente siempre y cuando le hayamos sembrado la palabra viviente de Dios, y entonces tendremos una tremenda defensa contra todo nivel de inmoralidad. Es importante que hagamos eso. El número 6 son los heveos. El nombre heveo significa vivir en mentira, actuando hipócritamente. Son como serpientes. Tal vez podría tipificar el aspecto de los heveos como poner la atención en el hombre. Es decir, el centro de nuestro mundo ya no sería Dios, sino el hombre. Esto significa básicamente lo que hoy se llama humanismo. El humanismo se encarga de poner todo como céntrico al hombre. El hombre es el centro de todas las cosas. Yo creo que el hombre
ha variado en toda la historia. Pero este problema del humanismo y de poner al hombre en el centro de todas las cosas es terrible. El humanismo es la razón por la cual Adán pecó, es la razón por la cual Eva pecó, es la razón por la cual las situaciones pierden su razón de ser, porque el problema del humanismo es que cada quien piensa como quiere. Si abandonamos a Dios, cada quien piensa como quiere y ya no hay una directriz y entonces todos vamos al desastre. Yo creo que cuando vemos esto, entonces el hombre lo hizo Dios para que estuviera en perfecta comunión con Él. No para que el hombre se valiera de sí mismo y pensara que es tan bueno, tan grande y tan poderoso como Dios. Nosotros podemos pensar muchas cosas, pero Dios pone una base a nuestro pensamiento, que es su palabra, su ética, su forma de vida. Dios es el centro de todas las cosas. Y déjenme decirles esto, el camino para vencer al humanismo es la cruz. Si nosotros queremos vencer, tenemos que ser crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Es la fuerza de Dios la que está en mí. No soy yo el bueno, es Dios el bueno, el Dios el poderoso, el Dios el que puede hacer las cosas. Y yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta de esto y aprendamos. Dependamos de Dios, no de nuestras propias fuerzas. El último, con esto termino, es los jebuseos. La palabra jebuseo significa abatido, desanimado, condenado. Si ustedes ven, nosotros vamos a encontrarnos con muchos problemas a este nivel. Podemos llevar al punto de tener desánimo. Podemos llegar al punto de estar abatidos y sentir que ya nada vale la pena. Hasta sentirnos condenados. Bueno, yo cometí una falta y Dios jamás me va a perdonar. Perdonen, pero la mentira de esas frases van en contra de la palabra de Dios, porque Dios quiere perdonar al que ha pecado y quiere levantarlo y quiere restaurarlo. Por lo tanto, cada creyente tiene que levantarse de todo tipo de desánimo. No importa cuán difícil sea la situación que esté enfrentando, sea enfermedad, sea problemas económicos, sea en situación de cualquier tipo. Sabemos una cosa. No tenemos por qué sentirnos derrotados ni destruidos. Dios nos llamó a nosotros a salir adelante porque Él es el que nos guía. El pueblo de Israel se sintió, bueno, ¿y cómo vamos a pasar el río Jordán? Y Dios le habló a Josué y le dio el método. Y la presencia de Dios, a través del arca, abrió el río Jordán. Yo digo, la presencia de Dios, ante todo desánimo, ante toda condenación o autocondenación, ante todo abatimiento de la vida, ahí está la presencia de Dios. El arca de Dios está colocada delante de nosotros. Y Él va a abrir todas las puertas. Qué importante es que nosotros aprendamos eso. Por eso podemos decir que somos vencedores, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza de Dios. Si Dios está conmigo, todo es posible. Yo tengo que aprender esos principios. Todo esto que hemos hablado hasta aquí nos enseña que debemos desarrollar el carácter de Cristo. Todo lo que hemos visto hasta hoy es el desarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida. Y si nosotros llegamos a ese punto, déjenme decirles con toda claridad, seremos más que vencedores. Seremos conquistadores. Y hay algo especial en esto. Ya estamos llegando a la presencia de Dios para conquistar el reino eterno. Dios les bendiga. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en sus vidas, no por la grandeza suya, sino por la maravillosa grandeza de Dios. Padre, gracias por esto. Yo te bendigo y bendigo a todos, porque su fuerza eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y hasta la próxima.